Doctor Fernando Callejas, ex parlamentario de nuestro país. A los tiempos, doctor, le saluda Alberto Quintana. Y ante todo, ¿está en Quito o en su natal Ambato? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo cordial a todos quienes hacen esta importante radio I-99, a todos quienes escuchan la misma, especialmente en la zona de la costa, en el Guayas. No, yo estoy en Ambato y, claro, soy ambateño y como buen ambateño, las raíces nos llaman, así que yo estoy en Ambato. Yo estuve en Quito cuando cumplía mi labor de asambleísta. Y una aclaración, Alberto, Sí. muy brevemente, obviamente, y no tiene ninguna importancia, pero muchas personas por las funciones que yo he cumplido me creen que yo soy abogado. Yo soy arquitecto de Arquitecto. profesión, pero obviamente algo conozco de los temas públicos, ¿no? No, por supuesto que sí, fue arquitecto y gran planificador, pues por eso es que estuvo también pues frente a la alcaldía allá en Ambato y a través suyo, ¿no? Enviarle un abrazo inmenso a nuestra querida gente allá en el centro de nuestra serranía, en el centro del país. Básicamente, ¿cómo arquitecto, este tema, este momento político que vive nuestro país, ¿no? Estamos a la espera, como decíamos hace un momento en la parte introductoria, a la espera de una decisión de la Corte Constitucional. Y está bien que haya, pues, avidez por conocer el detalle, pero lo que es notorio y sí muy criticable de que se trate de presionar a los integrantes de la Corte Constitucional. Decíamos más temprano que hay que esperar que los señores magistrados de la Corte Constitucional adopten una decisión y listo, conocerla, ¿no? Porque seguramente la van a fundamentar en derecho. ¿Cómo lee todo este momento, arquitecto? Si me permite, Alberto, muy puntualmente y brevemente, mi solidaridad con todos los ciudadanos ecuatorianos que están atravesando una dura situación por estos azotes de la naturaleza contra nuestro país, contra nuestros ciudadanos y especialmente esa tragedia que ha vivido o que está viviendo el Cantón Alausí, los ciudadanos de Alausí. Mi solidaridad y mi apoyo a todos esos ciudadanos, reitero. ¿Qué es lo que pasa en el país, Alberto? Si bien es cierto, el juicio político es una figura que está contemplada en la Constitución, es una posibilidad que la Asamblea tiene para fiscalizar, una de sus funciones importantes, fiscalizar, legislar, en este caso al presidente de la República. No es menos cierto, pues, Alberto, que tienen que cumplirse ciertas mínimas formas, porque no es como muchos asambleístas señalan y dicen muy orondos, que como es un juicio político, aquí se tiene que arrasar con leyes y normas. Eso no es así. Pero bueno, finalmente, luego de un tortuoso camino en la Asamblea, este pedido de juicio político en contra del presidente de la República ha llegado a la Corte Constitucional. Y yo tengo plena confianza de que la Corte Constitucional es una, lamentablemente, pocas de las instituciones en las que todavía podemos confiar los ecuatorianos. Así que, como usted bien señala, Alberto, y los ciudadanos de bien estamos conscientes de aquello, dejemos pues que la Corte haga su trabajo de manera seria, de manera responsable, que estoy seguro que así va a suceder, y dejemos de especular, por favor, y peor todavía, de pretender coaccionar la función de la Corte. Ahí hay un señor sedicioso, golpista, me refiero al señor Riza, que dice que va a estar atento de las decisiones de la Corte y va en manifestación pública al frente de la Corte a pretender presionar el dictamen de la Corte. Esto es intolerable, por favor, Alberto y ciudadanos. Aquí debemos vivir una plena democracia y respetar las leyes y respetar la decisión que la Corte Constitucional finalmente tomará. Tengo entendido el día de hoy, porque ahora se vence el plazo que la Corte tiene para dicho propósito. Correcto, correcto. Eso es lo que hay que esperar, ¿no? En el ámbito de la tranquilidad. ¿Cómo hacer, arquitecto Fernando Callejas, también para ir consolidando algo que hemos perdido durante estos últimos años, que es institucionalidad, ¿no? Nuestro país, lamentablemente, ¿no? En los últimos tiempos ha venido deteriorando justamente esa prestancia que necesitamos, esa robustez que requieren las entidades, las instituciones públicas. Hemos perdido totalmente aquello. Y a veces la gente como que considera que esto es algo abstracto, que no tiene importancia. Pero sin lugar a dudas este es el fundamento sobre el que se asienta todo un país, ¿no? El hecho de mantener institucionalidad.
¿Cómo no, Alberto? Es el fundamento en que se asienta el Estado ecuatoriano. Pero mire usted, cuando son las autoridades electas las que deben dar ejemplo de cumplimiento de la ley, de la norma, de la Constitución, los primeros que irrespetan estas leyes, estas normas, esta Constitución, entonces, claro, pues entramos en un verdadero, perdón el término, relajo, y eso es lo que está sucediendo en el país, y esto no puede continuar. Por eso deberíamos todos los ecuatorianos, por favor, todos los ecuatorianos, obviamente encabezados por las autoridades que deben dar ejemplo de buen cumplimiento y de fiel cumplimiento de las leyes, comprometernos a que se debe cumplir la ley, pues. Pero, ¿qué podemos esperar en un país donde un alcalde electo en Loja, en la provincia de Loja, si no me equivoco, sale el señor muy suelto de huesos a decir que tiene derecho de tomar el 10, el 20, el 30 o lo que él quiera de los contratos públicos, de los dineros que se entrega al contratista? ¿Cómo podemos esperar que haya institucionalidad en el país si vemos que jueces todos los días, los jueces que están llamados para hacer cumplir la ley y respetan la ley y dan medidas cautelares, habeas corpus a delincuentes sentenciados, pero no pues por delitos menores, por asesinato, por narcotráfico, por peculado, etcétera? Entonces así no podemos ir en este país a una estabilidad institucional, y esto debe cambiar radicalmente, Alberto, porque si no, estamos llegando a un estado fallido. Lamentablemente, esa es la triste realidad del país. Correcto, arquitecto. Permítame que Lorena Baquet tiene otras inquietudes para usted. Estamos hablando con el ex legislador, ex alcalde de Ambato, ¿no? Ciudad desde la cual nos atiende el arquitecto Fernando Callejas. Lore. Arquitecto Callejas, ¿cómo le va? Muy buenos días. Usted mencionó el ejemplo de Isa, del asambleísta. Ahora, no solamente fue eso, fueron partidos completos que ayer se pronunciaron y que ponen en tela de duda lo que está haciendo la Corte Constitucional. Salieron inclusive medios de comunicación dando una noticia falsa de que ya se había aprobado el juicio político. Esto es todo este sistema que vemos que está funcionando, porque obviamente trae consigo el tema de que las personas comienzan a dudar de esa legitimidad, de que las personas comienzan a hacer ya juicios de valor, todavía no teniendo una respuesta por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué trae consigo? ¿Qué trae consigo al país? Mire, Lorena, muchísimas gracias, muy buenos días. Lo que acabamos de señalar, Lorena, que el país se está desinstitucionalizando, se está acabando con la institucionalidad en el país. ¿Cómo es posible que, como usted bien dice, desde la Asamblea, no sé si asambleístas o partidos políticos en su conjunto, pretendan presionar a la Corte Constitucional? Pero reitero, yo tengo confianza en esa Corte Constitucional y debemos esperar los ciudadanos ecuatorianos que ahora, el día de hoy, si no me equivoco, vence el plazo que tiene la Corte para pronunciarse, se pronuncie de una u otra manera. Me ha parecido correcta la declaración del ministro de Gobierno, señor Cucalón, que ha señalado en una muestra de democracia y de que se debe respetar la ley, que el gobierno nacional, en el supuesto no consentido de que la Corte fallara admitiendo a trámite el juicio político, ellos respetarán, el gobierno nacional, quiero decir, respetarán la decisión de la Corte. Esa es una manera correcta de actuar, pues, y lo propio deberían decir los asambleístas, y lo propio debería decir este señor Isa, sedicioso y golpista a tiempo completo. Hay que respetar la institucionalidad, y si la Corte se pronuncia de una manera, cualquiera que ésta sea, en base a argumentos y a deliberación, se debe respetar esa decisión. Eso es vivir en democracia. Lo otro es pretender arrasar con nuestra democracia y terminar con el orden constituido. Como debería de ser, así es, efectivamente, las declaraciones del ministro de Gobierno acertadas, que es como usted dice, es el deber ser. Es que eso es lo raro ahora, que nosotros el deber ser lo estamos viendo como algo extraordinario, lamentablemente. Ahora, ¿cuáles son las opciones que usted ve que como presidente se debería hacer en este momento, teniendo una asamblea que estamos viendo cómo está participando para el país? Y obviamente en la otra mano el juicio político. ¿Cuál debería ser el accionar
en este caso del presidente Lasso? Mire, Lorena, en el supuesto de que la Corte admita el juicio político y el juicio regrese a la Asamblea, tiene que cumplir un proceso, tiene que conocer el CAL, el Consejo de Administración Legislativo, pasar a la Comisión de Fiscalización y regresar al Pleno. En el Pleno desearíamos, pues los ecuatorianos, ustedes, los ciudadanos, Alberto, todos los ciudadanos que estamos escuchando esta importante radio, que en el Pleno, en base a pruebas, en base a la legítima defensa y en base a lo que puedan presentar los acusadores, se resuelva este problema que además tiene alterado al Ecuador entero. Pero no es así, pues, Lorena. Sabemos que en la Asamblea lo que va a pesar es los votos. Pues, no importa que tenga o no tenga razón el señor Lasso, lo que estos sediciosos y golpistas pretenden es derrocar al gobierno nacional para cumplir sus protervos intereses. Y esa es una verdadera desgracia. Así que veremos qué pasa y veremos si ojalá en el país y en la Asamblea Nacional especialmente en algún momento prima la razón y el buen sentido y actúan en beneficio del país, de los ciudadanos del país y no en base a sus perversos y protervos intereses. Arquitecto, doy la bienvenida a Ramiro Cepeda, quien está aquí con nosotros en la mesa de diálogo, a quien le doy paso para la entrevista. Arquitecto, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda desde acá. Muy buenos días. Vea, pedir peras al olmo es un poco complicado, ya sabemos dónde van los andariveles, esperamos de la Corte un fallo justo, pero el escenario político tiene estancado al país, tiene en vilo al país, tiene en vilo la inversión. ¿Qué capacidad de reacción ejecutiva puede haber para lo poco del hilo de democracia que queda y de institucionalidad que aún sustenta el andamiaje del Ecuador pueda sostenerse y el presidente pueda seguir ejerciendo la actividad sin estar preocupado hoy por hoy, lo cual es la política lo que lo tiene demandando mucho tiempo y tenemos problemas tan fuertes como el sicariato? Han asesinado a una directora administrativa de un hospital en Guayaquil, hay un desastre natural en Alausí, la naturaleza está implacable con las lluvias en la costa y en la Sierra Centro, o sea, hay un cóctel casi de tragedia en el Ecuador. ¿Qué falta ahora? ¿Qué insumo falta y qué capacidad de reacción puede tener un ejecutivo débil al que ha hecho todo para estar con inanición política y con inanición de gobernabilidad? Muchas gracias, Ramiro. Muy buenos días. Mire, usted tiene toda la razón, pues el gobierno nacional y el presidente Lasso, lamentablemente, él mismo y el gobierno nacional se han encargado de ir minando su base política, de ir minando su credibilidad, y ahora pues nos encontramos ante un presidente y un ejecutivo absolutamente débil. ¿Cuáles son las opciones que tiene? Bueno, pues en primer lugar, cambiar, enmendar el rumbo, por favor. No es pues, o no ha de ser muy difícil invertir $50 millones para reparar, por ejemplo, una vía que se está cayendo en pedazos. Hablo de la Bucay-Payatanga-Guayaquil. Por favor, pues no ha de ser muy difícil poner los recursos necesarios, a pesar de que comprendemos que estos son escasos, para mejorar la atención de salud para los ciudadanos ecuatorianos. Hay que reconocer que el gobierno ha hecho muchos esfuerzos en algunas áreas y ha cumplido un buen trabajo, por ejemplo, poner en orden la caja fiscal, la reserva monetaria, bajar el déficit fiscal, etcétera. Pero eso no es suficiente, pues. Eso tiene que conllevarnos a una masiva inversión, honesta, por favor, que no suceda pues lo que sucedió en el gobierno de los pseudo revolucionarios, que invirtieron masivamente para un robo masivo de los recursos del Estado ecuatoriano. No, una inversión honesta en beneficio de los ecuatorianos, eso se tiene que hacer. Y esta última carta que se está mencionando, la muerte cruzada, yo no estoy a favor de la muerte cruzada, por más que sea la última instancia que tiene este gobierno nacional, porque eso sería profundizar el caos en el Ecuador, y eso sería dar gusto a los pseudo revolucionarios. Si los pseudo revolucionarios quieren la muerte cruzada, es razón suficiente para los ecuatorianos estar en contra de eso.
Ya, Fernando, entonces lo pongo en un escenario dramático, por cierto, que el juicio pase y que los votos se den. Tocaría nomás al presidente cumplir la ejecutoria de la Asamblea Nacional, un juicio político que solo se daría después de que 70 años, en el año 45, Velasco Ibarra enjuiciara políticamente a Martínez Mera, es lo que yo tengo registrado en la historia. Le tocaría hacer esa declinación en homenaje a la paz de la patria, habiendo él agotado todos sus cartuchos constitucionales, porque yo también creo que una muerte cruzada, si bien es un recurso constitucional y válido por parte del Ejecutivo, que traería más de aquello que estamos tratando de evitar, desestabilización. ¿Cómo no, Ramiro? Pero mire, usted está poniendo este desbarajuste político que estamos viviendo en ya la última instancia, ¿no es cierto? A ver, el juicio político es admitido por la Corte Constitucional, llega a la Asamblea, luego de cumplir los trámites pertinentes, llega al Pleno y ahí ya sabemos, pues no, ahí no priman razones, no priman argumentos, no priman las pruebas que se ponen a exponer, priman los deseos protervos de los que quieren derrocar al gobierno nacional y los votos existen para acabar con el gobierno nacional. En esa última instancia, el presidente tendrá que sentarse pues serenamente, rodearse de los asesores mejores que tenga ahí en su entorno cercano, porque algunos han sido un verdadero fracaso, ¿no? Los mejores asesores que tenga políticos y a tomar la decisión final, Ramiro. Pero no nos olvidemos, la muerte cruzada es una facultad institucional del presidente de la República y aquí también debemos rechazar nuevamente las declaraciones del señor Issa, sedicioso a tiempo completo. Si el presidente hace uso de la muerte cruzada, un derecho constitucional que el presidente tiene, habrá levantamiento en el país. ¿Qué pasa? Pues por favor, ¿cuándo empezamos a respetar la ley? ¿Cuándo se le pone en vereda a este señor Issa con la ley en la mano? Porque además tengo entendido que esa amnistía en combo que dio la Asamblea Nacional a 280 ciudadanos, en el caso del señor Issa y el señor Vargas, que no se debía dar amnistía porque está determinado en la Constitución que por delitos, en este caso de secuestro, no se puede dar amnistía. Ese delito, esa amnistía se cayó en el caso de los dos señores y la Fiscalía y los jueces deberían seguir pues el proceso de juzgamiento por secuestro de lo que están acusados de estos dos señores. Pero en definitiva, Ramiro, a respetar la ley. Y la muerte cruzada es una última opción que el presidente tendría y reitero, esperaríamos los ecuatorianos que el presidente, llenándose de ponderación y de inteligencia, tome la mejor medida para los intereses, no de su gobierno, del Ecuador entero. ¿Usted no le parece, Fernando, y déjeme ponerlo en un escenario anterior, que estemos en sede legislativa en medio del juicio político, no le parecería que en esos actos de reflexión que debería tener en la intimidad un primer mandatario, dado en la coyuntura que está, y ya que está en esta Semana Santa viviendo un viacrucis permanente de gobernabilidad, sentarse con ciertas fuerzas políticas, tratar de conciliar con la Asamblea, ya que se vienen las nuevas elecciones el 14 de mayo en el seno de la Asamblea, y lo que ven por los números que uno va manejando, estaríamos todavía inmersos en el juicio político, hacer un gobierno de concertación nacional que se deje aquella muletilla de que yo gané las elecciones. No, él no ganó las elecciones. Muchos de los votos fueron porque no querían votar por cierto candidato o por cierta tendencia. Cuando él entienda que a más de la legitimidad de origen necesita legitimarse en el ejercicio, no es hora de hacer un alto y pensar: debo de mis 2 últimos años entender la política, y la política es hacer lo que se puede con lo que se tiene y no peleándose con todo, incluso con su propia sombra. Como no, Ramiro, usted tiene plena razón en lo que acabo de señalar, y yo diría, tengo entendido que el señor Cucalón está haciendo esa labor y está pretendiendo cumplir esa función, pero yo diría, lamentablemente, parecería que en el Ecuador
esto que resulta tan simple o que debería ser tan simple y sencillo como sentarse con otros grupos políticos a dialogar, pero no pues por intereses de esos grupos políticos o del gobierno nacional, por los sagrados intereses del país en su conjunto. Eso que debería ser tan sencillo, aquí resulta una labor imposible, pues Ramiro, y resulta imposible, porque si no, acordémonos pues del ministro Tiende Puentes, como yo le llamaba al exministro Jiménez, que se pasó toda su labor pretendiendo acercarse a la Asamblea Nacional, y no sé si fue mala estrategia o no mismo podía hacer su labor, pero fue un verdadero fracaso. Esperemos que el señor Cucalón pueda tener una puerta o una ventana abierta para que este diálogo y esta concertación de intereses se dé con ciertos grupos políticos, al menos en la Asamblea Nacional, y se pueda regresar al andarivel de la paz, del desarrollo y del progreso en el país, que es lo que la mayoría de ecuatorianos deseamos. Por eso, en una última encuesta que circuló hace no más de 5 días atrás, el 40% de los ciudadanos no estaban apoyando al gobierno de Lasso ni al señor Guillermo Lasso, pero el 40% de los ciudadanos se pronunciaba en el sentido de que el gobierno de Lasso debe continuar y debe culminar su mandato constitucional. Esperemos que este buen deseo suyo, mío y de muchísimos ciudadanos se cumpla, Ramiro. Fernando, agradecerle por habernos atendido a esta hora de la mañana. Siempre sus claros conceptos ayudan a orientar la opinión pública de quienes nos escuchan. Un abrazo, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un abrazo a todos quienes hacen esta importante radio I-99 y a todos los ciudadanos que escuchan la misma. A las órdenes siempre. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Enrique